Abra lo que ha dicho y me dispongo certeramente a estar muy pendiente de un programa que promete ser muy importante. Gracias, Gustavo. Gracias, Víctor Hugo. Un abrazo, hasta mañana. Luego, un abrazo. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1. En la pantalla de C5N, después de Víctor Hugo, la realidad. Lo que otros te ocultan, lo que otros no te cuentan y aquí diariamente te lo venimos comentando. Lo comentábamos recién con Víctor Hugo. En la Argentina, durante el fin de semana que pasó, peligrosamente desde sectores importantes del poder político, judicial, de los medios, se ha instaurado un clima de violencia institucional, de violencia casi política, de violencia de género, creo que pocas o nunca veces antes vista en nuestro país. Desde el ministro de Justicia, que peligrosamente vuelve a presionar a la justicia, que otra vez vuelve a presionar a la procuradora Gils Carbó en una forma ya hasta indecente, habría que decir, diciendo cuándo se va a ir la procuradora, o presionándola para que dé un paso al costado sin ninguna justificación ni judicial, ni por una vía institucional, ni con ningún elemento. Nos molesta, váyase, como hacen con los jueces que no comulgan con muchas de sus iniciativas. Lo denunció este fin de semana una jueza con muchos años en el Palacio de Tribunales, como María Romilda Servini de Cubría, que ha denunciado públicamente que la presionan y que la están presionando en estos momentos. La violencia que desde algunos medios de comunicación peligrosamente se ha visto y se ha escuchado durante el fin de semana contra la figura de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pocas veces visto en nuestro país, ante el silencio cómplice de muchos dirigentes políticos, que en otra ocasión hubieran armado un escándalo internacional. Y no solamente porque estamos hablando de la figura de la expresidenta, porque en un país donde los mismos medios todos los días están hablando, y nos parece muy bien, de estas causas y de estas manifestaciones, el próximo miércoles se va a hacer una bajo la consigna Ni Una Menos, o del femicidio, o de cómo se matan mujeres, o de la violencia contra las mujeres, que desde un medio de comunicación se irradie, se hostigue con una violencia verbal pocas veces vista hacia la figura de la expresidenta, pero hacia las mujeres. Porque ¿cuántas mujeres se han visto en las últimas horas tocadas por semejantes palabras? Entonces realmente es inaudito que en este vale todo, o en esta desesperación que tienen sectores políticos, mediáticos y judiciales de nuestro país, que vinieron durante estos meses armando una persecución, armando un revanchismo pocas veces visto en la Argentina, y lo peor, sembrando mucho odio, porque hay palabras cargadas de mucho odio, Vamos a repasar lo que se dijo durante este fin de semana en algún medio de comunicación. Usted es una pobre vieja enferma. Ojalá la historia la juzgue como la mierda que fue. A este gobierno le encanta que Cristina Fernández de Kirchner esté libre. Les sirve electoralmente. Una violencia expresada desde un medio muy importante de comunicación, que después el propio medio a través de sus órganos oficiales lo repite como que si fuera realmente, pero una violencia engendrada en esas palabras que buscan, todo parece indicar, violencia, una violencia institucional. Ojalá la historia la juzgue
como la mierda que fue. Se está hablando de la figura de una expresidenta votada mayoritariamente por el pueblo de la Argentina. Es decir, que esas palabras también van dirigidas a miles y miles de ciudadanos que acompañaron, que votaron, que hoy siguen acompañando y que se sienten tocados. ¿Qué es lo que se busca? ¿Buscan generar violencia? ¿Buscan generar violencia en un marco de una institucionalidad que realmente lo que hay que marcar en esta Argentina, que se ha marcado, que se ha defendido la institucionalidad? Y además, fíjese usted cómo quedan en evidencia, marcado con lo otro que se dijo durante este fin de semana, tirándole al gobierno. Vamos a pasar la última placa, cuando le dicen al gobierno, le mandan un mensaje al gobierno, porque se sienten dueños también, porque han hecho alianza con este gobierno. A este gobierno le encanta que Cristina Fernández de Kirchner esté libre, le sirve electoralmente. Es decir, ligado esto a lo que ha dicho Margarita Stolbizer, desnudan cuál era el plan que tenían sectores mediáticos, el gobierno de Cambiemos, con otros sectores políticos y judiciales. La querían presa a Cristina Fernández de Kirchner, sea como sea. Y ahora, como ayer el jefe de gabinete Marcos Peña les cambia la bocha, porque en esto hay que detenerse. Fíjese cómo ayer cambia el jefe de gabinete Marcos Peña, cambia la lógica del gobierno hacia la expresidenta. Hasta hace poco decían, Cristina tiene que estar presa. Cristina tiene que rendir cuentas ante la justicia, que vaya a dar cuenta ante la justicia. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho ayer el jefe de gabinete Marcos Peña en una nota que le dio al diario Perfil? La expresidenta es muy importante en la provincia de Buenos Aires y está representando, no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la expresidenta en la provincia de Buenos Aires. La sale el gobierno a poner a Cristina en la competencia electoral. La saca ya de la persecución judicial que le hicieron durante estos años y la ponen en la competencia electoral. Cambia. Entonces, frente a esto, los que acompañaron se enojan. Entonces ahí la reacción y le dicen al gobierno, le encanta que Cristina Fernández de Kirchner esté libre, pero ¿cómo? Entonces, lo que nosotros venimos diciendo desde hace varios meses aquí, no importan las pruebas. No importaban las pruebas. Como sea, la querían presa. Peligroso para la seguridad jurídica de este país, de la que tanto se habla, que ocurra eso. Y ahora van por lo último que le quedan. La presión hacia el juez federal Ercolini. Ya la defensa de la expresidenta ha desnudado una armazón ahí, jurídicamente hasta reprochable de lo que le hicieron con el caso de la obra pública en Santa Cruz, pero ahora la presión se va a encaminar. Ahora fíjese esto ligado a lo que dice la diputada Margarita Stolbizer. Dice, el gobierno, también pone, el gobierno para, dice Margarita Stolbizer, el gobierno para las causas contra Cristina Fernández de Kirchner por una estrategia electoral. Entonces está desnudando Margarita Stolbizer que tenían una alianza, porque como lo hemos venido diciendo, Margarita Stolbizer es la pata denunciadora de Cambiemos, está claro, que ahora se siente defraudada. Y lo dice públicamente. Lo dicen ellos, no lo estamos diciendo nosotros. Desnudan la estrategia que tenían porque el gobierno cambió la bocha. Ayer, reitero, el jefe de gabinete les cambió la bocha y dijo, es importante electoralmente la figura de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Tiene mucho arrastre en el conurbano. No nos damos cuenta del control o de la trascendencia política que tiene. La sacan de la arena judicial a la que la venían sometiendo y la ponen ellos en competencia electoral. Y porque el gobierno no ignora que a medida que la trataban de llevar a la justicia, crecía, como están marcando hoy las últimas encuestas que tienen muchos privados y que no las dan a conocer, una intención de voto de la expresidenta en la provincia de Buenos Aires de 38%. Claro, entonces
Le es más fácil al gobierno salir a competir electoralmente con la figura de la expresidenta. Y esto pone nervioso a los que hasta ahora han sido socios políticos del gobierno frente a un cambio en la estrategia clarísima. Pero además es peligroso esta violencia institucional, esta violencia de género que se está instaurando en distintos sectores. Que un medio esté promoviendo esto es gravísimo, o como dijo acá en este programa la jueza federal Martina Ford, hasta la propia Corte hizo violencia de género con ella. Lo vamos a recordar lo que denunciaba aquí la jueza Martina Ford. Fue tan virulento contra usted que la propia doctora Hayton de Nolasco se negó a firmarlo. Sí. ¿Usted lo toma como una cuestión de género incluso? ¿Hay violencia de género? Justamente la doctora Hayton es la titular de violencia de género. Realmente yo no hablé con la doctora Hayton, habría que preguntárselo a ella. ¿Usted toma como que en este fallo hicieron violencia de género contra Por usted? supuesto, fíjese, jamás me llaman por mi nombre, siempre ponen la jueza Forns. La jueza Forns. Tengo nombre y apellido. Siempre en el SIG me tratan despectivamente. ¿Usted cree que es porque pertenece a Justicia Legítima? Hablando mal y pronto. Es una de las situaciones. Después de un fallo que usted tuvo por la ley de medios, Exactamente. lo echaron a su marido de la administración pública. Lo echaron a mi marido. Evidentemente hay una persecución en su contra. Claro, no hay duda que esto es un disciplinamiento. Entonces vamos a hacer una casa de brujas, como usted claro. dijo al principio, y cada vez que alguien dicte un fallo, vamos a empezar a preguntar, no sé, hasta mi hijo de 15 años, vamos a ir a preguntar a ver qué ideología tiene. Bueno, y esto hay que sumarlo con lo que denunció la jueza María Romilda Servine de Cubría durante el fin de semana. Escuchémoslo. Yo ya se lo dije, que tengo presiones. Yo ya se lo dije. ¿Y qué hace? Nunca tuve presiones, pero ahora sí. Hace, ¿qué puedo decir? 20 días, un mes que hablé en Radio Mitre y hablé que no tenía presiones. Pero ahora sí. En 20 días me cambió la vida con este expediente. Mira, hay un viejo sistema mafioso que dice, si querés que alguien haga algo, agarrátela con los hijos. ¿Su hijo es de funcionario del Poder Judicial? Exactamente. ¿Está pagando algún costo su hijo? Pregúntale a él, va. Ah, me está diciendo que sí. Exactamente. Es durísimo lo que sale a denunciar la jueza María Romilda Servine de Cubría con muchísimos años en el Poder Judicial. Ahora me están presionando. Y sumado a lo que dijo el ministro de Justicia, Garabano, que vuelve a meterle presión en una forma realmente descarada e inusitada a la procuradora para que renuncie. Escúchelo lo que dijo. El tema tiene varias aristas, la verdad que estamos avanzando en todas ellas y ojalá la procuradora diera un paso al costado y permitiera generar un cambio, una renovación en el Ministerio Público para que alguien con mayor liderazgo y si se quiere mayor reconocimiento social pueda ayudar en esta lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad. Bueno, se equivoca en varios aspectos y sorprende el ministro de Justicia. Primero, porque la procuradora, al igual que los jueces de la Corte, tiene la permanencia y fue votada por el Senado de la Nación. Debería saberlo el ministro de Justicia. Debería saber el ministro de Justicia que muy bien hablan, sino que le pregunta al gobernador de la provincia de Santa Fe, por la actuación de la Procuración y de las unidades fiscales que la Procuración ha creado contra el narcotráfico, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe recientemente, pero en otras circunscripciones, que están actuando muy bien y que han hecho un trabajo realmente impecable desde la Procuración y fiscales especiales. Debería saberlo el ministro. Lo que pasa que la quieren sacar porque ese cargo lo tienen prometido ya. Lo tienen prometido para algún fiscal que ellos quieren poner en ese cargo. Y hacen este tipo de presiones públicas realmente, y la denuncia gravísima que hace la jueza federal María Romilda Servine de Cubría. Realmente un componente muy preocupante, al que se le suman el espionaje ilegal que hacen sobre periodistas, Mauro sobre mí, que siguen haciéndolo. Quiero advertirles, siguen haciéndolo. Ayer, sin ir más lejos, en mi computadora volví a tener un intento de violación a un registro a mi computadora.
que hacen ahora sobre dirigentes sociales importantes a través de la gendarmería, utilizando a la gendarmería. Lo que ellos mismos criticaban antes, lo están haciendo ahora. Investigando a dirigentes sociales contrarios o que tienen una referencia social importante, o amenazando, como pasó hoy en Río Negro, con meter preso a dirigentes gremiales de ATE. Es decir, a nivel institucional, realmente estamos en zona de riesgo y de peligro, con todas estas cosas que hemos estado hablando en estos minutos. Paren la mano, muchachos. Paren la mano. En la Argentina hay que asegurar la paz institucional. Y todos. Miren las cosas que dicen. A Mauro Federico y a mí nos han mandado a investigar para ver si estamos desestabilizando al gobierno de Macri. Y estas cosas que hemos estado viendo en estos minutos, ¿de qué están hablando? Paren la mano, muchachos. Están jugando con fuego. Bueno, nos vamos a meter ahora con lo que está dejando el coloquio de IDEA. El viernes comentábamos las expresiones del padre jesuita Rodrigo Sarazaga, que en la cara a los empresarios les habló de pobreza. Mire lo que les digo. Para que no estemos acá después, dentro de 20 años, hablando de vuelta de los pobres, tenemos que hacer la inversión estructural. Y eso hay que pagarlo. Eso lo vamos a tener que hacer el 30% de los que estamos arriba. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de ese otro tercio. Yo no vengo acá a hacer un llamado a la solidaridad, vengo a hacer un llamado a la racionalidad. Porque un país que tiene a una mitad pobre no tiene futuro, o si tiene un futuro es un futuro atroz. Estamos esperando la lluvia de inversiones, pero no nos damos cuenta que si llega, hay un sector que va a seguir en el desierto. Hay que invertir en planes de capacitación, porque si no el tren va a arrancar, el tren de la reactivación, y tenemos la mitad del tren desenganchado. Arranca la locomotora con los vagones de adelante, los de atrás no. Está todo esto, bueno, no, como cobra la asignación universal por hijo no quiere trabajar. Y saqué algunas equivalencias. El bolso Louis Vuitton son 3 años de asignación universal por hijo. A veces decir, no, esa persona no quiere trabajar porque tiene el plan. A mí a veces me cuesta creer que una persona esté empujando un carro y cartoneando por 880 pesos y que no quiera un trabajo de 15.000 pesos. Bueno, el cura jesuita Rodrigo Sarazaga estuvo en el coloquio de IDEA, enojó mucho a los empresarios. El padre del ministro Dietrich se enojó mucho, varios empresarios, se lo conté el viernes, dijeron que iban a pedir explicaciones al coloquio de IDEA, cómo habían invitado a una persona que en la cara les decía estas cosas y les ponía estos ejemplos, y enojó a muchos. Y hoy volvió a hablar en radio sobre estos enojos de los empresarios, el padre jesuita. En el fondo me parece que tampoco mi experiencia tiene nada de especial. Los que militan, los que tienen contacto con la realidad se dan cuenta, como decís vos, que esto es en el fondo de sentido común, ¿no? Incluso yo te diría que cuando yo terminé mi exposición, muchos de los empresarios vinieron a saludarme, a decir, sí, hacia ahí tenemos que marchar, ¿no? Llama más la atención que alguien se pudiera sentir ofendido, ¿no? Porque se habla de pobreza en ese foro, como si fuera de mal gusto. Eso es lo que a veces a uno lo descoloca. Bueno, y hoy se conoció justamente que en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital federal de la República Argentina, la ciudad que más ingreso per cápita a nivel de los habitantes tiene, donde mejor se vive, crecieron solo en 3 meses la cantidad de pobres en 106.000 nuevos pobres en la ciudad. Muy preocupante. Berco tiene todo este análisis. Berco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. Y déjame agregar algo respecto de cómo lo recibieron a Sarazaga en el coloquio de IDEA, porque yo estaba ahí. Quizás se enojó a algunos individualmente, y es cierto que lo reflejaron en ciertas declaraciones, pero fue el único de ese panel que generó 3 aplausos durante su alocución. En ese mismo panel estaba la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a la cual nosotros le preguntamos por los nuevos pobres del gobierno cuando salió de ahí, porque no había ocasión de preguntarle durante el panel.
Y la ministra Carolina Stanley, al lado del discurso de Sarazaga, con lo contundente que fue y con lo que escucharon ustedes, balbuceó. Balbuceó conceptos vinculados a la caridad. Les dijo que los que estaban ahí le tenían que dar la mano a un pobre, que cada uno de los que estaban ahí le tenía que dar la mano a un pobre. Y el cura, jesuita como Bergoglio, dicho sea de paso, Sí, claro. le dijo, lo que tienen que poner es plata, no darle la mano. Claro. Lo que esperamos de lugares como este es que pongan plata. Y el dato de hoy, en realidad el dato de las últimas horas, porque el viernes por la tarde dio a conocer esto la Dirección de Estadística porteña, tiene que ver justamente con la pobreza. Cuando el presidente Mauricio Macri presentó el dato del INDEC, el nuevo dato del 32,2% de pobreza, dijo que era su punto de partida, que así había recibido las cosas y que a partir de ahí iba a aceptar que lo juzguen o que evalúen su gestión. Bueno, lo que hizo la Dirección de Estadísticas del gobierno de la ciudad, o sea, dependiente de Horacio Rodríguez Larreta, la misma, con los mismos investigadores que funcionaba cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, es desmentirlo tajantemente. Los números, ¿qué es lo que muestran? Que hay nuevos pobres y que son de la época de Mauricio Macri, que 106.000 de ellos cayeron en la pobreza entre el primero y el segundo trimestre del año. Ahí tenés la diferencia. 106.000, lo que decías vos, Gato, son los nuevos pobres, 11.000 nuevos indigentes solamente en la ciudad de Buenos Aires, dentro de los límites de la General Paz y el Riachuelo. ¿Cómo se distribuyen? Porque ¿qué es lo que hace la Dirección de Estadística porteña? Lo mismo que el INDEC, agarra una línea de pobreza que en Capital está dada para una familia tipo por 12.890 pesos y los que estén debajo de esa línea de pobreza encuesta en los distintos barrios y los que estén por debajo de esa línea en sus ingresos los considera pobres. ¿Cuántos había en el primer trimestre? 538.000, un 17,6% de los habitantes de la que, como vos decís, es la ciudad con mayor PBI per cápita de la Argentina, obviamente. El segundo trimestre, ¿cuántos eran? 644.000, un 21,1%. Y los indigentes también se incrementaron. Durante el primer trimestre eran esos que ven ahí, 165.000, un 5,4% de la población. Y en el segundo trimestre fueron 11.000 más, 176.000, o el equivalente a un 5,8% de la población. Pero hay más de este informe. Además de este informe, sigamos adelante, porque la Dirección de Estadística porteña, además de medir los pobres y los indigentes, mide los que están al borde, los que pueden llegar a quedar bajo la línea de pobreza a un toque de aumento de precios, aumento de tarifas, de afectación cual fuera de sus ingresos familiares, y esos son los sectores vulnerables, la clase media vulnerable. Esa clase media baja que tiene riesgo de caída bajo la línea de pobreza, en el primer trimestre eran 583.000 personas, un 19,1%. ¿Cuántos eran en el segundo trimestre? 595.000 personas, un 19,5%. O sea que no solo se incrementaron los que cayeron por debajo de la línea de pobreza, sino que se incrementaron también los que se cayeron de la clase media a esta clase media baja con vulnerabilidades, con riesgo de caer bajo la pobreza. Pero, ¿qué es lo que siempre decimos cuando analizamos pobreza aquí en Minuto 1? Que no se puede analizar independientemente de la desigualdad, que pobreza y riqueza son parte del mismo fenómeno, y en la ciudad más rica del país bien vale la pena hacer esta distinción. ¿Qué otra cosa mostró para el segundo trimestre? Vamos a la tercera placa. ¿Qué es lo otro que mostró la Dirección de Estadística porteña? ¿Cuánto gana en promedio una familia del norte de la ciudad y otra del sur de la ciudad? Y ahí lo tienen. Una del sur de la ciudad en promedio, o sea, incluyendo barrios de clase media que están ubicados al sur de la ciudad, e incluyendo también la mayoría de los asentamientos precarios de las villas de emergencia, que están casi todos en el sur de la ciudad. Esas familias tienen un ingreso promedio de 17.656 pesos. Y las que viven en el norte de la ciudad, las familias en promedio, siempre tomando valores promediales, tienen 26.925 pesos. Son datos que no reveló en esta tanda la Dirección de Estadística porteña, pero que me parecieron bien complementarios de lo que sí reveló el viernes en su último informe, porque el contraste es la madre de la pobreza. La desigualdad, en el fondo, es la que genera también que esos sectores más humildes no tengan la posibilidad de ascender o de revertir esa situación de la mano de una redistribución por parte del Estado, Gato.
Muy bien, Berco, gracias por toda la info. Venite, así nos metemos ya de lleno en el debate. Bueno, nos acompaña esta noche José Urtubey, dirigente industrial, Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PROE de Cambiemos, Agustín Datelis, economista, y Claudio Lozano, diputado nacional. Bueno, antes de meternos en este debate que nos tiene que preocupar y ocupar a todos, ¿no? Los pobres, la pobreza, lo que decía el cura, que a muchos empresarios ya no les gustó. También les quiero preguntar a ustedes sobre esto que estábamos hablando, ¿no? De estas ciertas expresiones que se han dado el fin de semana, de presión a la justicia, de hostigamientos, de apurar al gobierno para que la meta presa a Cristina Kirchner. José, ¿cómo lo observa usted? Bueno, gracias por invitarme. Por favor. En primer término, ¿en qué instancia hoy estamos en la Argentina? Creo que es la instancia en la cual nos tenemos que sentar a dialogar, tolerando las disidencias, tolerando al otro, no solo en términos institucionales, sino también en términos productivos. Hablando recién del cura Sarazaga, yo soy miembro del Comité de Ideas, es parte de la pluralidad con la cual la organización invitó a sus panelistas. Yo creo que justamente el presidente Macri convocó vía decreto a una mesa de producción y trabajo para el día miércoles, empezarlo. Creo que este es el ámbito en el cual la preocupación también de Sarazaga es qué modelo de desarrollo vamos a tener en la Argentina, fuera de discutir salarios, fuera de discutir eventuales bonos, también qué modelo de desarrollo vamos a tener en la Argentina. Y ahí es donde digo, no vaya a ser que el día que se empiece a recuperar, supongamos 2017, sea que cierren números, pero todo el entramado PYME y toda la gente, quizás no adentro. ¿Se puede recuperar sin seguridad social, sin seguridad jurídica? Bueno, entre otras cosas... es lo que hablábamos antes, ¿no? El gato te preguntaba básicamente sobre esto. Vuelvo al punto. No solo en la institucionalidad del diálogo, en la producción y el trabajo, sino en términos institucionales. Creo que es clave el acercamiento de los argentinos en este sentido. De ahí fíjate que también creo que no es menor las palabras del Papa Francisco, es decir, donde está convocando también un poco a esto, ¿no? Sí. Ahora seguimos, José. Claudio Lozano, ¿qué visión tiene sobre esto que estuvimos hablando? Presiones a los jueces, esta violencia de algunos medios contra la figura de una expresidenta, inusitado. Stolbizer que dice, pero ¿cómo? El gobierno para la embestida contra la expresidenta como que si formaran parte de una organización, ¿no? La verdad es que creo que el proceso que ha habido en la Argentina en los últimos tiempos ha dado como resultado una situación de absoluto deterioro y degradación del poder judicial en la Argentina. Tenemos un poder judicial infectado por operaciones de inteligencia, influencia del poder económico y presiones políticas de diferente tipo, que en una etapa son de un color y en otra etapa son de otras. Me parece que ese es el problema. Esto ha hecho que las causas avancen o dejen de avanzar de acuerdo al contexto político existente y no en función de los hechos objetivos que se juzgan, y creo que eso ha generado un nivel de desconfianza del conjunto de la ciudadanía sobre el Poder Judicial, que es el problema principal que tenemos. Me parece muy difícil la reconstrucción de la seguridad jurídica y de la institucionalidad de la Argentina sin una democratización a fondo del Poder Judicial. Creo que esa palabra que fue enunciada por el gobierno anterior es una discusión que hay que dar. Creo que el gobierno anterior la planteó mal. Y de hecho salió una ley que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Por eso digo, me parece que fue una cosa que es un tema que hay que debatir a fondo, porque creo que este Poder Judicial no le sirve a la sociedad argentina. Ahora, lo notable, justamente el ministro hablaba de que quería que en la Procuración haya alguien con más legitimidad social. Y liderazgo, le dice. Curioso, sí, lo de liderazgo lo soslayo directamente porque es insólito, pero lo curioso es que los jueces, ¿qué legitimidad social tienen? Ninguna presión política le va a agregar legitimidad a nada en el Poder Judicial, al contrario, va a agregar pero está bien conflicto. lo que pregunta Berco, para todo. ¿Cómo se mide la legitimidad social de un juez? Si no se elige nadie, no se van nunca. No lo elige nadie. No pagan ganancias, algunos responden a la CIDE, ¿eh? servilleta. Por eso digo que está infectado por estos fenómenos y esta es la discusión que hay que dar. Lamentablemente es lo que en la Argentina no aparece. El segundo tema me parece que, francamente, palabras como pobre, vieja, enferma y mierda a la hora de dar una discusión política son francamente inaceptables. Eso con independencia, me parece que el debate político tiene toda la apertura que tiene que tener,
pero creo que esas cosas son absolutamente inaceptables. Y creo sí que efectivamente, digamos, hay una estrategia gubernamental dirigida a tratar de que se parta lo más posible el espacio opositor para garantizar el futuro electoral de la gestión gubernamental. Del mismo modo, creo, y lo digo con todas las letras, me parece muy difícil confrontar con el gobierno desde el pasado. Me parece que la demanda de la Argentina para confrontar con una estrategia que es vieja, que es la estrategia neoliberal del gobierno, requiere una propuesta de futuro. Daniel Lipovetsky, gracias por venir como siempre. ¿Cómo le suena todo esto, estas expresiones de los medios, la justicia, Garabano, Cubría que dicen me están presionando? Buenas noches. Primero, solidarizarme con todo este tema del espionaje. Sí, gracias porque ya lo ha hecho también en forma personal, pero así que le agradezco. La verdad que uno repudia este tipo de cosas, los servicios de inteligencia en Argentina no están para eso, así que, digamos, me parece que hay que seguir la investigación para que se resuelva la situación y por supuesto que no ocurra nunca más. Sí, muchas gracias. Más allá de eso, con respecto al tema de las expresiones, por supuesto, de la nata no las comparto de ninguna manera, digamos, me parece que la unión, el diálogo a los argentinos que nosotros buscamos, me parece que van en contraposición a eso, y él es un comunicador, no es miembro de nuestro gobierno, pero me parece que como un comunicador con tanta influencia por la audiencia que tiene, debería tratar de evitar ese tipo de expresiones, más allá de los contenidos políticos del discurso que dio, ¿no? Respecto al tema de la presidenta y cuál es el objetivo, nosotros la verdad que las declaraciones del jefe de gabinete tienen que ver con una realidad electoral, lo que la presidenta representa en la provincia de Buenos Aires. Después, si va a estar, ser juzgada o no y condenada Daniel, o no, va a prisión o no, es un camino, me parece que muy diferente y nosotros no intervenimos. Pero me interesa esto que, como que Margarita Stolbizer ahora se enoja con el gobierno, como que si ella le habían invitado a otra estrategia, dice, el gobierno frena las causas contra Cristina Fernández Kirchner en una estrategia electoral. Sí, y lo interesante de esto es que si la frena es que también la puede acelerar, ¿no? Que a ella la invitaron a activar causas. Claro. La verdad que también... la propia realidad nos ha demostrado que nosotros no ejercemos influencia sobre el Poder Judicial. El caso más claro es el tema de las tarifas. Jueces designados, recién designados y propuestos por este gobierno, votaron en contra de la propuesta del gobierno respecto a la modificación de las tarifas. ¿Y por qué dice lo que dice Servini de Cubría? Lo que dijo Servini, primero que hay que aclarar, hace un mes dijo ella que había recibido muchísimas presiones, o 20 días, muchísimas presiones durante el gobierno anterior y que ahora ella se sentía mucho más libre, los jueces se sentían mucho más libres para ejercer su magistratura que hoy. Después, con respecto a las presiones, ella se refería a un expediente, no escuché todo el reportaje entero, no sé qué expediente se refería, pero de ninguna manera yo creo que no se estaba refiriendo a ningún tipo de presión por parte del gobierno, porque la verdad que nosotros no ejercemos presión sobre, pero no sé a qué expediente se refería. Ella dice, viste, yo recibía una presión sobre un expediente que no sé cuál es, la verdad que desconozco, pero hace 20 días habría que preguntarle por qué hace 20 días dijo una cosa distinta a la que dijo hoy. El ejemplo que utilizás para demostrar que no ejercen poder sobre la justicia no es muy feliz, porque la verdad que la Corte Suprema, frente al tema de tarifa, frente al mamarracho que era la cuestión de tarifa, no tuvo otra alternativa, no era que la demostración fehaciente de que no ejemplo de que hayamos ejercido presión sobre la justicia y Gil Carbó no había chance de que eso pasara. Me gustaría hablar sobre el tema de Gil Carbó. Gil Carbó no forma parte del Poder Judicial, es un extrapoder. Eso no se la puede comparar con un juez. Eso es otro régimen. En la Constitución establece claramente que los jueces, por ejemplo, son vitalicios, digamos, tienen estabilidad. No lo dice con respecto al procurador que representa el interés público. En muchísimos casos en la historia argentina, los procuradores, cuando hubo cambios de gobierno, presentaron la renuncia, incluido Becerra, por ejemplo, que fue procurador del gobierno de Duhalde, porque él consideraba que justamente había sido designado por un gobierno y cuando hubo un cambio de gobierno tenía que cambiar. En el caso de Gil Carbó ha reconocido su militancia para un gobierno. Dijo que era una procuradora militante, lo dijo claramente. Pero no para un gobierno. Bueno, no hay ninguna declaración. Yo me dediqué a buscar en detalle si en alguna declaración suelta Gil Carbó declaraba su adhesión al kirchnerismo, aunque sea sutilmente, y no la hay. Bueno, ella dijo que era una procuradora militante. ¿A qué se refiere? Yo tengo entendido que se refería que era una militante justamente de la justicia. La verdad, claro. Bueno, de todas maneras, aunque no haya sido en este caso, nosotros creemos que, como lo hicieron otros procuradores, era un momento de
poner el último que renunció fue Rigui, presionado por el kirchnerismo. Exactamente. Bueno, no es bueno presionar a los procuradores. No, por supuesto. Yo creo que lo que tenemos que hacer en caso de que... por vudú, no por todo el kirchnerismo. Bueno, digamos, más allá de todo, sí. Pero bueno, y el anterior, que era Becerra, presentó su renuncia cuando hubo el cambio de gobierno. Yo creo que la realidad es que nosotros deberíamos, de alguna manera, estamos trabajando en el Congreso por una modificación del Ministerio Público para... digamos que los procuradores, independientemente de quién esté ahora, tengan una, digamos, no tengan un cargo vitalicio, porque no es lo mismo que un juez. Más allá de eso, por supuesto, si la procuradora hoy está en ejercicio de su función, seguirá hasta el momento que se le aplique la ley vigente, ¿no? Agustín Datelis, y esto que comentábamos al inicio con Berco, ahora también estos nuevos pobres en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se entiende? ¿En el principal distrito, los más económicamente poderosos de la Argentina? Sí, mira, se entiende en el marco de un conjunto de políticas económicas que actuaron muy fuertemente hacia una concentración del ingreso, o sea, tienen un fuerte deterioro en términos distributivos. Lo que marca Berco está bueno, el tema de lo distributivo y la pobreza, porque también deja muy en evidencia que el eslogan este de pobreza cero que el gobierno utilizó en campaña y sobre el cual ahora parece que abandonó un poco, es una cuestión que no tiene sentido en sí misma. No hay pobreza cero, no existe pobreza cero. Puede haber hambre cero, puede haber analfabetismo cero. Pobreza cero no, porque es un concepto relativo justamente que está vinculado con lo distributivo. Ahora, en el marco de esto, el conjunto de medidas de política que se han tomado, que concentraron ingresos y afectaron negativamente a trabajadores, jubilados, asignaciones universales, todos los sectores más vulnerables de la sociedad, evidentemente aumentan la situación de pobreza. La Argentina es un país que tiene una sociedad muy vulnerable en términos de ingresos, muy cerca de esa medición de estar por arriba o no de la canasta básica que mide la pobreza. Entonces, en esta medición de ingresos, cuando implementás este tipo de políticas de evaluación, salto inflacionario, se afecta el poder adquisitivo, se opera y se trata de jugar para que no abran las paritarias, que no se reabran, que no se recomponga el poder adquisitivo, lo que tenés como consecuencia es un aumento de la pobreza. Y si se insiste por este camino, la Argentina es una fábrica de pobres. A ver, Claudio. No, a mí me parece, comparto lo que dice Agustín, lo que sí me parece importante destacar es que lo que permitió hacer esta comparación es la existencia de estadísticas públicas en el sistema estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos la estadística del trimestre anterior, teníamos estadísticas del año pasado. Son las mismas estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, son las mismas por eso, pero digo, hay un sistema estadístico. Sí. Consecuentemente uno puede decir cómo creció la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, el problema que tenemos cuando se da el dato del 32,2%, que acaba de dar el INDEC a nivel nacional, no se sabe lo que como no teníamos sistema estadístico, no hay posibilidad de hacer una comparación, igual, a no ser que uno la infiera, pero no sobre la base de estadísticas oficiales. Digo, en este sentido, me parece que es importante ver el valor que tienen las estadísticas para monitorear el cuadro social de la sociedad. Estamos todos completamente de acuerdo con eso y obviamente que fue un error que no haya habido estadística durante un montón de tiempo en este sentido. Ahora, no fue un error. Cuando hablamos, no fue un error, una decisión para decir, ahora, como se dijo, cuando hablamos ante de los pobreza foros internacionales, que la pobreza era un 4,7%. Pero cuando hablamos de pobreza, porque si no confunde el otro lado, abordemos el tema, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué están aumentando? ¿Por qué es cierto que están...? No, porque el argumento desde la política hoy no es un argumento de la política. Tomamos desde acá y en realidad este año hubo un deterioro enorme. Yo estoy de acuerdo que Macri construyó más de 1 millón de pobres en pocos meses. Eso es una discusión saldada. Ahora, con independencia de eso, también veamos que sirven las estadísticas para poder afirmar. Es una fábrica, se va hacia una fábrica de pobres, lo dice Dateli, lo decía este cura Sarazaga allí en... Sarazaga. No, más allá de todo, interesante que Sarazaga pueda ir a un foro como idea, ¿no? Realmente yo reivindico que lo puedan invitar, puedan invitar y dar una visión, realmente, de la visión desde un cura militante de las villas, realmente coincido con la línea de quienes decidieron invitarlo. No, a ver, yo creo que está bueno también lo de las estadísticas, primero preguntarse por qué el gobierno anterior escondía, pero no es una decisión, fue un error, fue una decisión política tomada, coincido con Claudio en ese punto, porque por supuesto eso no nos permite hoy tomar en cuenta cuántos pobres fabricó el gobierno anterior, pero si en 12 años, seguramente el análisis es que fabricó muchos pobres. No, en 12 años el análisis seguramente, hoy por lo menos estamos calculando que había... En el último tiempo... Calculemos que había 12 millones de pobres en diciembre, bueno, digamos...
¿Cuántos fueron fabricados por las políticas del kirchnerismo? Yo creo que unos cuantos. Más allá de eso, me parece que ahora hay que trabajar para resolver y disminuir la pobreza. Y en ese punto me parece que hay que destacar al presidente Mauricio Macri, que dijo: miren, para mí, a mí cuando me evalúen dentro de 4 años me tienen que evaluar en base a este número. Pero me parece que eso es una línea política que baja. ¿Y no pasó nada en los últimos meses? Es una línea política, déjame tener un poquito la idea. La línea política que baja, no solamente a los funcionarios, sino a todos los que trabajamos en el gobierno, para ponernos en ese objetivo. Para eso, hoy tenemos que tener políticas sociales muy fuertes, por eso justamente hemos avanzado con el aumento de la asignación universal por hijo, con la devolución del IVA a los productos de la canasta básica, pero eso no va a alcanzar. El año que viene es el desafío, es el crecimiento. No va a haber manera de resolver los problemas sociales en Argentina si no ponemos el país a producir y a crecer en la economía. Mientras insistan con un modelo de ajuste y asistencia o intento de asistencialismo, no funciona. Tienen que cambiar 180 grados el rumbo económico. Yo te diría que no funcionó en el gobierno anterior, por eso dejaron 12 millones. Del mismo modo que trato de ser con otro modelo. El modelo del gobierno anterior fracasó, por eso dejó 12 millones. Del mismo modo no, pero del mismo modo que y evaluémoslo a ver qué pasa dentro de un tiempo. Del mismo modo que creo que hay que ser justos diciendo cuál es el valor de las estadísticas públicas para comparar. Y la principal estupidez que tuvo el kirchnerismo fue que destruyó estadísticas que le eran favorables. Es decir, el kirchnerismo recibió con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza y se fue, de acuerdo a la estadística que uno quiera tomar. Si toma la convencional anterior, habrá estado en torno al 25, si toma la nueva, estaría en torno al 29. Pero, digamos, en realidad bajó sustancialmente la pobreza punta a punta. Gran estupidez de la experiencia kirchnerista haber destruido el sistema estadístico en ese contexto. La responsabilidad del gobierno de ustedes es decirnos ahora cuál era la pobreza hacia atrás, porque no es cierto que no la pueden medir. La pueden medir contra, por ejemplo, el momento previo a la intervención del INDEC, que es el 2007. Pueden decir cuánto era en ese momento y cuánto es ahora. No es justo decir solamente la foto. Hay que mostrar cuál era el nivel anterior. Está muy bien. No, digo, es una buena propuesta. Hablando de pobreza, yo creo que hay que empezar a trabajar cuáles son las soluciones. Entre ellas es qué modelo de desarrollo queremos en el país. Entre otras cosas, se están hablando, por ejemplo, de importar el modelo australiano. A mí me parece que hay que tener ciertas consideraciones y en estas mesas de producción y trabajo tenemos que todos los sectores estar involucrados, porque, por ejemplo, Argentina tiene 41 millones de habitantes, Australia tiene 22 millones de habitantes. Entonces acá creo que la forma de empezar primero a revertir es buscar un modelo de desarrollo industrial que hoy yo estoy expectante de ver. Está interesante esto que marca, porque el gobierno, y el otro día Berco quería hablar de este tema, el gobierno quiere instalar el modelo australiano como para aplicar en la Argentina. Claro, bueno, por eso te digo, hay características distintas. ¿Estamos en condiciones, distintas. O qué modelo queremos. Yo, por ejemplo, te diría, te señalo que hay una diferencia poblacional importante, casi 20 millones de personas, porque nosotros tenemos que instaurar un modelo que llegue inclusivamente a los 41 millones de personas, porque si no vamos a estar dejando una porción muy grande, que es lo que Sarasaga decía, fuera de lo que es el desarrollo. Ahí es donde digo, yo todavía estoy expectante de ver un modelo de desarrollo industrial. ¿Por esta vía que tiene el gobierno se puede bajar la pobreza o no? No, yo creo que tiene que direccionarse hacia el desarrollo y salir del ajuste. Esto lo vengo diciendo desde el principio de año, cuando algunos hablaban de la recuperación en el segundo semestre, yo te decía, en la medida que se siga por este camino, teniendo en cuenta la realidad argentina más la de Brasil, en el mejor de los casos vamos a caer un 1,5 y lo sigo sosteniendo. Además, es interesante la metáfora que planteaba el cura sobre el tren y el vagón, porque el año que viene la economía argentina va a un esquema de crecimiento. Bueno, el año que viene va a tema no comparto pyme, el tema, claro, las pymes no van a estar en ese crecimiento, las industrias no van a estar. Entonces, vamos a ir a un crecimiento traccionado por sectores muy concentrados que no derraman sobre el resto de la economía y que no generan empleo. Entonces, podés tener una economía con crecimiento económico, generando desempleo y generando pobreza. Esa es la discusión que se viene en Argentina. Claro. Eso es lo que tenemos que plantear en un ámbito de diálogo institucional. Ahora debería ser dos cositas muy menores. La primera es que me parece que las políticas aplicadas por el gobierno han agravado innecesariamente el sufrimiento social, mayor tasa de desempleo, mayor nivel de pobreza, y han agravado de manera peligrosa los niveles de endeudamiento, para no resolver ninguno de los problemas que el gobierno dijo que venía a resolver. El gobierno dijo que venía a resolver el tema de la inflación,
los niveles de inflación que estamos teniendo están más o menos en línea con los que dejó el gobierno anterior. No son números, están ahí en torno al 2% mensual. Van a estar. El segundo, van a estar, digo, no están ahora están un poco más arriba. Digo, ya te dio alimentos 2,1 en la última medición, ahora vienen las tarifas, por lo tanto, está en la misma. Hoy se conoció un dato preocupante, 10% bajó el consumo de leche. En segundo lugar, el tipo de cambio que supuestamente estaba retrasado, luego de la devaluación realizada por el impacto en precios, ya tenés de vuelta la demanda de devaluación instalada por un conjunto de sectores empresariales y la discusión del estancamiento que se venía a resolver, en realidad el rebote estadístico que vas a tener, o el rebote de actividad que vas a tener el año que viene, en realidad no te saca del estancamiento porque vos vas a rebotar respecto a la caída de este año. Consecuentemente digo, acá hay sufrimiento social y deuda para no resolver los problemas que se dijeron que se venían a resolver. Y otro de los problemas que te marca, que dijeron que venían a resolver, era el déficit fiscal y lo han aumentado de una manera impresionante y no por un gasto público que busque reactivar el crecimiento económico. Lo han aumentado porque generando un ajuste en el sector privado por transferencias a sectores concentrados, empujaron a la economía a una recesión, la economía recauda menos. ¿Cómo financian eso? Con endeudamiento externo en dólares. ¿Sabés que no tiene final cierto? Sabés que no es eso solo. Sabés que no es eso solo. En un país que tiene problemas sociales que tiene, necesitas un Estado presente y tenés que volcar dinero en los planes sociales, y eso es lo que hemos hecho justamente como un montón de medidas que hemos tomado. Bueno, el gasto social en el 2016 cayó en valores reales. No aumentaron el gasto social en el 2016. Hemos tomado aumento de la asignación universal por hijo. Hemos aumentado las asignaciones familiares. Hemos establecido la devolución del IVA a los productos de la canasta básica. Son todas caídas. El bono. Hemos tomado un montón de medidas que tienen que ver con el esfuerzo fiscal. Por abajo todo pierden poder adquisitivo. A ver, son todas medidas que se... La única medida real fue la extensión de la cobertura de las asignaciones. Pero en términos de valor real de las asignaciones... Hemos establecido medidas para el programa universal del tema de salud. Hemos también en el 2017 el presupuesto del 40% del presupuesto. El 40% del presupuesto del 2017 está destinado a seguridad social. El 40% del presupuesto del 2017 está destinado a gastos sociales. Paramos acá un minuto acá. No, planes sociales. Breve pausa y ya volvemos con el debate. Vale,